Bienvenidos aquí a Minuto 60 en una conversación de mucha actualidad que afecta a millones de colombianos y de colombianas. Estamos conversando con Andrés Mauricio Velasco, el presidente de Asofondos. Andrés, bienvenido aquí a Minuto 60 y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Contento de estar acá con ustedes. Andrés, vamos a arrancar para explicarle a la gente qué es lo que está pasando. La Contraloría General está diciendo que no es viable que el gobierno nacional traiga eh, una millonada, ¿cierto? 25 billones de pesos eh, de las pensiones de las colombianas y los colombianos para que los maneje Colfondos. ¿Eso qué significa realmente para la gente? Tratemos de explicárselo lo más sencillo posible. Sí, Colpensiones. Colpensiones, que es el, em, el canal mediante el cual el gobierno nacional paga sus pensiones, ¿no? Recordemos que en Colombia hay dos sistemas. Está el sistema privado, que es un sistema en el que la gente ahorra, tiene cuentas de ahorro individual, y esas cuentas de ahorro individual son las que van a garantizar su pensión. Y hay un sistema público, que es el sistema de Colpensiones, que es el sistema subsidiado por el gobierno nacional, y es subsidiado por el gobierno nacional básicamente porque las mesadas que paga Colpensiones las paga de giros que hace el gobierno directamente a Colpensiones para que pague esas mesadas y esas platas que salen del presupuesto real de la nación, de nuestros impuestos, más las cotizaciones que recibe el Colpensiones. El sistema de Colpensiones está en déficit, siempre está en déficit. Este año Colpensiones tiene que pagar 70 billones de pesos de pensiones, y solamente le entran por concepto de cotizaciones y traslados cerca de la mitad, 35 billones de pesos. Los otros 35 billones de pesos los tiene que girar el gobierno nacional. Entonces, el sistema de pensiones público siempre está generando presión sobre las finanzas públicas. Entonces, esta idea del gobierno nacional de pedirle a los fondos de pensiones que transfiramos 25 billones de pesos para que Colpensiones, digamos, pueda utilizarlos pagando pensiones, en última lo que hace es que libera recursos del presupuesto de la nación, porque Colpensiones, al recibir estos recursos, pues puede voltearse al gobierno y decirle, no, ya no me gire 20, 35, ya solo necesito 10. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tema con la Contraloría, y antes con el Banco de la República, y antes con una advertencia que hizo el mismo Asofondos, que es el gremio de los 4 fondos privados, Colfondos, Porvenir, Protección Extraña? Es decir, el gobierno nacional, mire, los traslados que se produjeron por este artículo que habilitó la ventana de oportunidad son traslados que en la ley 100 no hubieran existido, eran ilegales, porque son traslados de personas que están a menos de 10 años de pensionarse. Son traslados de mujeres mayores de 47 años y de hombres mayores de 52 años. Solamente se habilitaron por la reforma, por eso se llama la ventana de oportunidad de traslado, por 2 años. Y la ley, la reforma pensional, dijo muy explícitamente en varias partes, mire, esos recursos hay que ahorrarlos, porque esos recursos son para pagar pensiones en el futuro. Entonces, hay un proyecto de decreto que el gobierno nacional pues, puso para comentarios del público, que dice: trasládele los saldos de las cuentas individuales de todos los trasladados a Colpensiones. Y un poco la resistencia del Banco de la República, de los fondos de pensiones, de la Contraloría, es decir, el gobierno nacional, mire, eso no está en la ley, eso no tiene sustento legal, porque esos recursos el Congreso de la República determinó que eran para ahorrarlos. Entonces, eso es un poco el panorama de la situación. Estamos hablando de mucha plata, 25 billones de pesos, para ponerlo digamos, en términos en que la gente los pueda entender. Eh, es más o menos el 2,5%, perdón, es el 1,5% de lo que la gente, de lo que todos los colombianos producimos en un año. Es realmente mucho dinero. Andrés, ¿cuál es la explicación real que desde Asofondos se tiene o se interpreta que el presidente y el gobierno nacional quieren con esta acción? Porque la sensación, de acuerdo a lo que usted nos está explicando, es que, digamos, está trayendo plata que está ahorrada para pensiones, para cubrir un gasto actual, liberar recursos, y estamos en plena campaña presidencial. ¿Qué es lo que ustedes están viendo y por qué les genera tanta
digamos, tanta incertidumbre o tantas dudas esta decisión del gobierno nacional? Sí, lo primero es que esos 25 billones de pesos están ahí para garantizar las pensiones futuras de los colombianos. Si las pensiones hoy en día están desfinanciadas, imagínense las pensiones hacia adelante, están muy desfinanciadas. Entonces, si nosotros nos empezamos a gastar esa plata desde hoy, básicamente nos estamos comiendo el mecato hoy, digamos, supongo que usted es un estudiante, ¿cierto? Y usted va a necesitar mesada durante toda su vida estudiantil, los 11 años del colegio. Esto es comerse la mesada en el primer año, en el primer mes. Ok, Eh, eh, y entonces los otros 11 años, punto. Que el decreto gastaría una cantidad de ahorro hoy. ok, eso significaría, por ejemplo, que para las personas más jóvenes, que son las que van a tener que trabajar y darle forma o llenar esa bolsa de pensiones, el trabajo tendría que ser mucho más duro y también mucho más caro. Si no ahorramos hoy, a la hora de pagar pensiones mañana nos va a tocar pagarlas a partir de transferencias del gobierno a Colpensiones. Y eso solo sucede con nuestros impuestos. Entonces, si nosotros nos gastamos la plata hoy y no se ahorra y no se reproduce, porque además lo que decía la ley es esto va a ir al fondo de ahorro del primer contributivo, que lo administra el Banco de la República, y ahí va a ganar intereses y eso se va a multiplicar. Entonces va a ser 25 millones de pesos de hoy, pues termina siendo mucha más plata en el futuro por los intereses que gana. En ausencia de esos recursos, pues van a ser los colombianos del futuro los que van a tener que pagar a través de sus impuestos esas pensiones. Y el gran lío que tenemos es que cada vez va a haber menos colombianos en edad laboral y más colombianos recibiendo mesadas pensionales. Entonces esa tarea no va a ser como hoy. Entre, entre bastantes vamos a pagar bastantes. No, va a ser entre poquitos vamos a pagar muchísimos. Y eso desequilibra completamente eh, las cuentas que estaban incluidas en la reforma pensional y por supuesto genera una presión gigantesca en los jóvenes de hoy en día para pagar pensiones hacia el futuro. Entonces, ese es el principio de la alerta. La segunda parte de la alerta es en qué va a gastar el gobierno nacional esa cantidad de plata. Entonces, inicialmente nosotros, si el decreto lo sacan, a nosotros nos tocaría girarle en 15 días 25 billones de pesos, porque así decía el decreto, la plata Colpensiones. Colpensiones la utiliza pagando pensiones de hoy, pero libera al gobierno nacional de la urgencia de girarle esos mismos 25 billones de pesos y el presupuesto general de la nación es fungible, el dinero es fungible, esos no son billetes marcados. Entonces, ellos pueden utilizar esa plata. En el mejor de los casos, supongamos el mundo, digamos, en que todo el mundo hace lo que debe hacer, supongamos que se lo ahorran, ¿cierto? Entonces, eso por lo menos no lo gastarían. Pero ese es el mejor de los mundos. En el peor de los mundos se lo gastan en cualquier cosa, ¿no? Se lo gastan en mayor gasto público, lo cual pues, implica pues, una deuda tremenda para las generaciones futuras. Claro, en esta coyuntura, ¿cuál sería entonces el llamado de Asofondos, digamos, no solo para el gobierno nacional, sino también incluyamos a la Corte Constitucional, donde también se discuten temas alrededor de las pensiones? El llamado a sus fondos al gobierno nacional es evitar gastarnos el ahorro pensional. No nos gastemos el ahorro personal, es mala idea. Es mala idea, porque lo vamos a necesitar más tarde para pagar pensiones. Eh, este llamado no lo hacemos porque nosotros ganemos plata teniendo estos recursos, que esa es una de las conjeturas que la gente hace. O sea, no es que los fondos privados no quieren girar esos 25 billones porque están ganando plata, están sacando rentabilidad de ahí. Eso no es así. Hasta el último centavo de esos 25 billones de pesos tiene rentabilidades que hasta el último centavo son de la nación colombiana, son del pueblo colombiano, de la nación colombiana. Entonces, para terminar con esa conjetura, el llamado respetuoso a la Corte Constitucional, por supuesto, es pues, a decidir, ojalá lo antes posible, digamos, cuál va a ser su juicio final sobre la reforma pensional, si es exequible, si es constitucional o no. Y en cualquier dirección que sea esa decisión, que la tomarán ellos en su sabiduría. Nosotros no nos metemos a opinar si debe ir en una dirección u otra.
hay que tener en cuenta que el mundo ha seguido girando y que cosas han pasado. Entonces, si la decisión es de declararla exequible constitucional, es necesario darle un tiempo prudencial al Banco de la República, a los operadores de la pila y a los administradores de fondos de pensiones para actualizar la información que se necesita para poner a andar el nuevo sistema. En caso de declararse inexequible, la solicitud respetuosa a la Corte es que module el fallo para que nos diga qué hacer precisamente con estos recursos de los saldos de ahorro individual de la ventana de protección de traslado, porque en ningún momento deberíamos utilizarlos para gastarlos en el corto plazo. Deberíamos ahorrarlos. Y ese es el mensaje que nosotros queremos dar tanto al gobierno como a la Corte Constitucional. Andrés, ustedes como asociación que tiene los 4 fondos privados, eh, y en las reflexiones que han hecho, ¿cuál debería ser el papel de Colpensiones alrededor de todo este nuevo sistema? Con la reforma pensional adquiere una importancia que es superlativa, digamos, porque todos los colombianos vamos a estar afiliados a Colpensiones. Entonces, el rol que no le pido a Andrés Velasco como presidente de Sofondos o los fondos de pensiones, se lo debe pedir la nación colombiana, es estar listos para esa implementación, estar listos para atender a 20, 22, 25 millones de colombianos que muy pronto vamos a estar tocando sus puertas por información, para que digamos, tener claridad sobre nuestra situación pensional, etcétera, porque va a ser Colpensiones, la entidad del Estado colombiano, según la reforma pensional, que administre pues, el 80% de las cotizaciones inicialmente, porque es hasta el umbral de 2.3 salarios mínimos. En Colombia, la mediana de los ingresos colombianos está muy cerca del salario mínimo, entonces 2,5 veces, 2.3 veces eso, pues incluye a la mayor cantidad de personas. Entonces, ese es el rol, digamos, que Colpensiones va a tener, pero asimismo le pedimos a los demás actores del sistema que jueguen su parte, ¿no? El Banco de la República va a tener una responsabilidad enorme en la administración de los activos del ahorro pensional colombiano, porque se va a crear el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Y de igual forma, la ciudadanía y Colpensiones y el Banco de la República y el gobierno debe seguir requiriendo de los fondos de pensiones el estándar de calidad de servicio que se ha prestado durante 30 años a los colombianos. Los fondos de pensiones hemos sido el mejor aliado del desarrollo nacional a través de la inversión. Hemos sido el mejor aliado de los colombianos en la consecución de rentabilidad. Nadie consigue más rentabilidad que los fondos de pensiones, 7% en términos reales por encima de inflación en 30 años promedio, minimizando los riesgos. Entonces, este es un sistema en el que todos nos vemos abocados a sacar lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de las instituciones, para que esto funcione. Y con todo y eso tenemos unos retos enormes que van a implicar reformas nuevas, muy en el corto plazo, yo diría, para hacer de este sistema un sistema que tenga mayor cobertura, mayor equidad y que sea realmente más sostenible. Andrés, para cerrar, si en este momento tuviéramos que decirle a las personas que nos ven, nos oyen y nos leen, ¿qué le diríamos en una frase sobre la situación de las pensiones en Colombia? El único sistema pensional sostenible, el único sistema que nos va a dejar tranquilos a nosotros, todos los que estamos habitando este país, de que vamos a tener recursos suficientes para vivir cuando tengamos la edad, digamos, el tercer tiempo de la vida, es el ahorro. Es el ahorro. Tenemos que ahorrar más. Tenemos que ahorrar más en el fondo público, si la reforma va, ¿cierto? En el fondo de ahorro del primer contributivo, tenemos que ahorrar más individualmente en pensiones voluntarias, en vehículos financieros de ahorro de largo plazo, porque de otra forma la ecuación no da. Hoy en día tenemos la necesidad de tener casi 8 aportantes por cada persona que se gana una pensión mínima. 8 aportantes de salario mínimo para una persona que se gana el salario mínimo en la pensión. Tenemos 5 hoy en día. O sea, hoy en día ya estamos en déficit. Y a la vuelta de 15 años no vamos a hacer 5, sino que vamos a hacer 3. Y en 30 años va a ser 1. Entonces, las personas que están iniciando su vida laboral hoy en día, ¿cierto? Van a necesitar de que el gobierno ponga
7/8 de su pensión al momento de pensión, porque solamente va a haber un cotizante por cada uno de nosotros pensionándonos. Y eso lo que significa es mayores impuestos. Entonces, ¿cuál es el sueño que tenemos de tener buenas pensiones en el futuro si estas pensiones van a tener que estar grabadas con impuestos? ¿De acuerdo? Entonces, hay que hablar serio y hay que hablar claro sobre este tema. El sistema pensional, dada la demografía, necesitamos que se vuelque al ahorro. No podemos seguir pensando que el sistema de reparto, que es el sistema público de Colpensiones, nos va a dar tranquilidad en el futuro. Pues Andrés Velasco, muchas gracias por compartir estas reflexiones. Como ustedes lo ven, son 25 billones de pesos, lo que equivale más o menos a 2 líneas de metro de Bogotá, que el gobierno nacional quiere que se le transfieran para liberar unos recursos que todavía no es claro para qué los van a invertir y que, de acuerdo a la explicación que nos acaban de dar, pues pondrían en riesgo el futuro del pago de las mesadas pensionales para miles de personas. Esperamos muy pronto poder tener claridad sobre ese decreto. Andrés, muchísimas gracias y siempre aquí bienvenido a Minuto 60. Muchas gracias a ustedes por tenerme acá y ha sido un placer contestar estas preguntas. Yo soy Fernando Rojas Parra, Minuto 60, un infinito de información.